Bienvenidos. Esta semana que concluyó ayer sábado, el Estado paraguayo perdió una batalla. Podríamos resumir así, de esta manera, los hechos criminales que ocurrieron y que tienen que ver, por un lado, el fin de semana pasado, en la liberación, porque eso fue ni fuga, liberación de dos narcotraficantes bastante peligrosos, de nada más y nada menos que de la agrupación especializada, en donde se montó un verdadero esquema por parte de policías, jefes policiales, para que estos dos narcotraficantes con frondosos antecedentes por homicidio, asociación criminal y otro tipo de crímenes igualmente de graves pudieran ganar la calle y de esta manera escaparse de una manera tan impune. Y a eso se da lo que ocurrió en la noche del martes en Ipejú, cuando esta pequeña localidad golpeada por el crimen organizado y que incluso frente a su municipalidad tuvo a una persona hoy condenada por haber ordenado el asesinato de un periodista. Ipejú en la noche del martes fue tierra de nadie, cuando narcotraficantes atacaron de manera impune una vivienda y también otras zonas, otros lugares de esta localidad bastante alejada de la capital. En estos dos extremos se demuestra que el crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado paraguayo, y el Estado paraguayo, más allá del gobierno que esté al frente, necesita armarse desde el punto de vista jurídico, tecnológico, logístico, para enfrentar con todo el peso de la ley, con todo el peso de la Constitución Nacional a estos miserables asesinos, narcotraficantes, delincuentes, que cuentan con el apoyo de delincuentes uniformados, tanto policías y militares, que cuentan con vínculos con la clase política, que cuentan con el apoyo de estructuras jurídicas en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia, hasta incluso el crimen organizado le ha ganado una vez más batallas al Estado paraguayo. Tal vez el Estado paraguayo no ha perdido la guerra aún, pero es muy probable que si el Estado paraguayo no se pone verdaderamente las pilas en una unidad pública y privada, en un conglomerado de pensamiento positivo en lo que hace a lo que se debe hacer, el Estado paraguayo puede llegar a perder esa batalla y convertirse, por ejemplo, en el centro de operaciones de las bandas organizadas del Brasil, que ante la llegada del presidente Bolsonaro saben que éste les va a declarar la guerra y que éste, como ex militar, no va a tener duda alguna en liberar incluso ejecuciones fuera de la estructura jurídica. Muy grave lo que digo, pero puede darse también eso, al menos si cumple con lo que dijo en su discurso. Y ante eso, estas bandas de criminales van a escaparse hacia Paraguay y van a tener a Paraguay como su centro de operaciones. Ya hay prácticamente tierras liberadas, zonas liberadas, en donde no rige la ley, en donde no rige la Constitución Nacional de la República del Paraguay. Rigen la orden del capanga, rige la orden del asesino, rige la orden del capo mafioso. Es una realidad que nos golpea. Démonos cuenta y despertemos. Y como sociedad exijamos que todos los que tienen que hacer algo lo hagan para salvar al Estado paraguayo de una inminente derrota ante el crimen organizado. A la vuelta del corte con el primer tema del día de hoy. Comenzamos el análisis. En estos dos programas vamos a tratar, incluso los primeros programas de enero también, vamos a tratar de ir al análisis, como siempre hacemos en esta época del año, de lo que nos deja el año que va cerrándose y de lo que nos espera el año que va abriéndose. Hoy nos visitan, por un lado, el doctor Martín Muñoz, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay. Muchas gracias, doctor, por venir. Bienvenido.
Muchísimas gracias, doctor Alegre. Un placer estar en este prestigioso programa y un saludo a tu gran teleaudiencia. Y también nos visita el doctor Daniel Ledesma, que es miembro de la comisión directiva, secretario es del cargo, ¿verdad? Sí. Secretario de la comisión directiva de la Asociación de Jueces del Paraguay. Bienvenido, doctor. Gracias, Héctor, por la invitación, siempre honrado por tu programa. Bueno, a ver, ¿cómo ven que va la primera, verdad, para abrir un poco el debate? ¿Qué nos deja el 2018? Antes que nada, agradezco de vuelta el espacio que como miembros del gremio del sistema judicial nos has proveído durante todo el año y sobre todo la tolerancia y la apertura que has tenido, Héctor, para con los intereses tanto de la sociedad como del propio gremio al que represento, que es el de los defensores públicos. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Bueno, tratando de responder esa pregunta que es tan compleja pero simple a la vez, creo que se podría resumir en que la crisis que se generó desde noviembre del año pasado en la justicia y que se está desarrollando todavía a nivel actual y sobre todo mucho tiene que ver con la editorial que mencionaste precedentemente, creo en las oportunidades que generan este tipo de crisis. Y bueno, más allá de la situación que hemos asumido ante la sociedad civil de la autocrítica del sistema de justicia, porque antes que nada creo que el doctor Ledesma comparte con nosotros los defensores y los jueces también y los fiscales por ende, que todos nos hemos unido en torno a buscar soluciones y a mejorar y tener una mejor justicia, Héctor. O sea, no hay mal a veces que por bien no venga, más allá de que es una situación difícil la que estamos afrontando en la actualidad, sobre todo con cuestiones como bien mencionaste del crimen organizado. Pero creo que más allá de eso hay una fuerte presión, una fuerza de los gremios en querer buscar la transparencia. Y creo que estamos también, a la par de las crisis que se han generado, en un fuerte vínculo en cuanto a que son tiempos también de transparencia y creo que se han dado gestos, no solamente políticos, sino en el ámbito judicial, de que la transparencia es hoy una realidad, por lo menos no totalmente desarrollada, pero en parte ya se están dando visos interesantes. Las últimas designaciones en la Corte Suprema testifican, son personas honorables y gente de trabajo. Y bueno, esos son gestos políticos que de alguna manera a nosotros nos da la esperanza de seguir buscando una mejor justicia. Creo que por ahí vendría la mano en cuanto a lo que me consultaste, doctor Alegre. ¿Tu visión es más positiva? Trato de ver el vaso medio lleno, doctor Alegre. ¿Doctor Ledesma? Bueno, comparto primero plenamente con lo que dijo Martín en todas sus expresiones y hago algunas acotaciones. Creo que esta crisis lo que ha creado es una primavera judicial, ¿verdad? Y lo que ha dejado este año es la transparencia. El gran legado de la justicia de este año era transparencia en todos los aspectos. Hasta la Corte misma de Justicia hoy en día hace su sesión en forma transparente por medio de videoconferencias. Eso es un logro excepcional en un Estado de Derecho. La transparencia no solamente conlleva que la gente se interiorice de lo que pasa, sino que pueda controlar lo que pasa. También ha generado una apertura, este sistema judicial, de acercarse a la sociedad civil. En todos los aspectos, tanto los defensores públicos, los fiscales, los jueces, han creado un puente de comunicación con la sociedad civil. Ya no existe más el funcionario público, sea juez, fiscal o defensor, encerrado en sus cuatro paredes y resolviendo solamente con los expedientes. Hoy tiene unos oídos muy grandes y una vista muy fina para saber lo que está haciendo. Y también ha creado una unidad en los gremios, que también eso es muy importante resaltar, porque en forma histórica los gremios de la Asociación de Jueces, de fiscales, de magistrados, de defensores públicos se han unido para justamente cambiar y mejorar este sistema de justicia, porque nosotros también que somos operadores y usuarios del sistema estamos cansados del propio sistema. Entonces nos hemos unido, eso es algo histórico también. Es un sistema que no da para más. No da para más. Este sistema no le sirve ni al rico, ni al pobre, ni al poderoso. Pero le golpea más al pobre, Daniel. Pero realmente yo creo que este sistema cuando no sirve, no le sirve a nadie. Porque es un sistema que está muy contaminado con la política. Somos uno de los países con menos independencia judicial en el mundo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, pero algo que rescato de este año es que nadie más se calla. Ustedes saben... Eso es lo más importante, nadie más se calla. Si bien se cree que son sinónimos, realmente significan lo contrario. O tienen abordajes distintos. Equidad e igualdad.
La igualdad es entre pares, somos todos iguales. La equidad es lograr que ese individuo, ciudadano, que por cuestiones A, B o C no es igual a vos, o no puede ser igual a vos en tus oportunidades y en tus logros, vos que sí lo lograste, tenés que ayudar a esa persona a que sea tu igual. El Estado tiene que ayudar a esa persona que sea un igual. Esa es la equidad. Y hoy día la Administración de Justicia ha fracasado en eso. Ustedes son conscientes como operadores de justicia, y siempre hablamos de esto las veces que vienen en el año, que el sistema judicial ha fracasado en la magna tarea de lograr la equidad. Y hay muchos ejemplos. Vamos a estar todo el programa citando ejemplos uno por uno, ustedes saben. Entonces, ante eso, ustedes que dicen, bueno, yo les quiero pedir sinceridad. Les quiero pedir que quiten de lado, pongan de lado el discurso gremial que tienen. Y quiero que como hombres de derecho me digan qué más se puede hacer, pero en serio, sin el discurso, como hombre de derecho. Bueno, no sé si por favor, cualquiera. Creo que también lo que me faltó completar de alguna manera en lo que dije en la primera parte de lo que venimos conversando con el doctor Ledesma, es que también la transparencia implica un mayor compromiso también. Ya no estamos, entre comillas, los defensores públicos en una situación de que pasamos ya hoy desapercibidos en el sistema como era anteriormente. Sí. Y uno de los puntos cardinales de esto es que mucha gente desconocía y a veces nos confundía con otras funciones, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo. Hoy en día ya hay una toma de posición y ya se sabe qué hacen o qué rol desempeña el defensor público. ¿A qué voy? Que por un lado la contrapartida beneficiosa para el justiciable y para la sociedad en general es que la transparencia de alguna manera exige de quienes estamos en el sistema no solamente un mayor compromiso, sino un trabajo muy superior al que venimos, al estándar de trabajo que venimos haciendo, porque estamos más expuestos. Por un lado, es positivo porque nos encontramos los buenos operadores del sistema más protegidos, pero por otro lado también exige un mayor compromiso con la sociedad. Eso quería también comentarte, Héctor, y sobre todo lo que como postura originaria, y yo te puedo asegurar que lo hablo y lo he hablado con sinceridad en todos los programas que hemos estado acá sobre este tema, de que la primera cuestión que hicimos ante la sociedad civil y sobre todo los representantes de la sociedad civil hace unos meses atrás, es que venimos a hacer un mea culpa y sabemos que hemos cometido errores y sabemos que estamos haciendo malas cosas, pero queremos mejorar, no nos quedamos solamente en el molde de que, bueno, asumimos nuestras responsabilidades, pero venimos a dar la cara y decimos, bueno, busquemos los insumos, queremos mejorar, queremos un mejor presupuesto, mejores condiciones laborales, etcétera. Entre otras cuestiones también, doctor Alegre. Eso es lo que querría yo mencionar en este aspecto, ¿verdad? Doctor Ledesma. Sí, con relación a lo que dijiste, Héctor, que falta equidad, también eso crea injusticia, ¿verdad? Sí. Algo importante, la voluntad del hombre no suple la voluntad del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Aunque todos los operadores de justicia tengamos toda la voluntad de ser los mejores del mundo, el sistema está fallado. Hay que cambiar el sistema de justicia que tenemos. ¿Cómo, Sí. por ejemplo? Deme ejemplos concretos. Ustedes están adentro, saben No, todo. pero el sistema se compone no solamente con las leyes, Sí. que hay que cambiar, por eso hay una reforma del Código, en el caso mío soy penalista, ¿verdad? Una reforma del Código Penal y Código Procesal Penal. Hay que cambiar el tema presupuestario, o sea, hay un montón de falencias estructurales, que eso no le puede suplir la voluntad. A vos te falta una impresora, aunque tenga la voluntad, el escrito no se va a imprimir. Te falta una computadora o necesitas 2 computadoras para poder dar, por decir así, a la demanda la solución que necesita, y tenés una, y aunque tenga la voluntad del mundo, no vas a producir más que lo que produce una computadora. Entonces, la voluntad del hombre no suple el sistema. Y el sistema está compuesto por la ley, por el presupuesto, por la forma administrativa que cada institución se organiza. Hay muchas cosas que cambiar. Lo que hace la voluntad es no callarse y decir lo que falta y realmente poner esa voluntad para que se cambie el sistema. Entiendo. Mejores leyes, decía el doctor Daniel Ledesma, habla de, en lo penal, que hay
Esto es el proyecto de ley de modificación del marco penal, el marco procesal penal, que ojalá que en algún momento del año que viene ya comience su estudio en el Congreso. Vamos a acompañar eso porque es muy interesante. Pero, ¿qué otro elemento más? Más herramientas, mejores sistemas o mejor proceso de juzgamiento o mejor proceso de selección de integrantes del Poder Judicial. ¿Qué más? Sí, creo yo que por un lado, más allá del incremento o aumento de las sanciones penales, creo que sería errado caer y pensar de que esa es la solución real. Yo creo que eso se ha dado con muchos flagelos y muchos hechos punibles como ejemplo, en que se han aumentado, se han incrementado las penas, pero el resultado ha sido una terrible situación de prisión exagerada y exacerbada, que genera un drama mayor, ¿verdad? Justamente después de ustedes viene el doctor Roque Orrego de INESIP a hablar del tema de la locura que se ha desatado con el tema de las prisiones preventivas. Y creo que él es una de las personas autorizadas no solamente para hablar sobre el tema, sino académicamente y a nivel de activismo, porque sé que es una persona que es activa respecto a lo que ellos, porque ellos fueron miembros en su momento de la Comisión de Reforma Procesal en la década de los 90, inicio del año 2000, realmente es catastrófica esa situación. Y nosotros como defensores públicos estamos obligados a decir este tipo de cuestiones. Es exagerada y desproporcionada la prisionización que se está dando en la actualidad respecto a eso, y se está abusando de la prisión preventiva. Quizás es cierto, por un lado tenemos que cuidar la seguridad de los ciudadanos, la seguridad jurídica, pero por otro también no violentar derechos humanos inalienables fundamentales, y sobre todo que quienes tengan que estar en prisión deban estar en prisión y no cualquiera. Perfecto. En resumen, las claves entonces para el año que viene, para ustedes. Primero que todo, con relación al punto que estaban tocando recién, ¿verdad? Que se le ha quitado también al juez, porque hay un exceso de prisión preventiva, porque se le ha quitado al juez la capacidad de juzgar, capacidad genuina y constitucional. Hoy en día la Fiscalía te imputa por un crimen y el juez no puede juzgar si te corresponde la prisión o un arresto. O sea, la ley le impone la prisión. Le ha quitado al juez la capacidad de juzgar los méritos de una imputación para ver si corresponde una prisión o un arresto. Algo tan simple te digo. Eso va en contra del sistema judicial, porque se le está quitando una facultad genuina del juez y se te le está dando prácticamente al Ministerio Público, que determina si te vas a ir preso o no. Entonces, hay cosas que cambiar, ¿verdad? Pero una de las falencias principales es que también, en el caso de los operadores de justicia, los operadores tampoco tienen garantía. Hablo a nivel de juez. El juez no tiene garantía jurídica para realmente resolver en forma imparcial. Uno de los países de Sudamérica donde los jueces son sometidos a juicio por el jurado de enjuiciamiento, por su resolución, es Paraguay. Tenemos el récord. O sea, vos haces una resolución y si no es A, B, te envía el jurado por tus resoluciones. Es grave lo que estás diciendo. Es gravísimo. Es más, algo tan público que fue. 3 camaristas de la Corte que integraron la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia, fueron procesados por el jurado de enjuiciamiento. O sea, por fallos judiciales. Entonces, ¿qué garantía tiene el juez para resolver tu causa, por ejemplo, si está en mi juzgado? El que era valiente se volvió prudente y el prudente cobarde, porque no hay garantía. Y cuando un juez no tiene garantía, no le sirve a nadie. Cuando un juez tiene miedo, atajate, claro, Catalina. Pero tampoco hay mártires, no podemos ser mártires. El juez tiene que, en Brasil, no te pueden enjuiciar por tus resoluciones. Acá se enjuicia por tus resoluciones. Ni hablar. Entonces, cuando hay elementos de subsanar las irregularidades. Ni siquiera le da tiempo a la Cámara a resolver si tu resolución está bien o mal. Porque si a vos te enjuician, te suspende, la Cámara va a decir, si le confirmo la resolución del juez inferior, voy a correr la misma suerte en el jurado. Pero es gravísimo lo que estás diciendo. Pero es público. Para mí, la gente no se tiene que callar. Hay que decir, si no, no se crea conciencia. Si nos callamos, no se crea la conciencia. Pero es perverso. Y claro que sí. Perverso. Como juez, yo soy juez, es lo que siento. Es lo que siento. Por eso se tiene que cambiar la idea del jurado de enjuiciamiento. Esa es tu frase cuando decís, si no resolvés A o si no resolvés B, jurado. Así de simple. Hoy es un deporte nacional denunciar a cualquier juez, defensor público o fiscal. Deporte nacional. No hay ningún filtro para la denuncia, porque hay todo un proceso. Ellos tienen un proceso. O sea, hoy los jueces viven con la amenaza del jurado de enjuiciamiento encima. Sí.
Piensa no en el expediente, sino en lo que dirá el medio de comunicación que está detrás del expediente, o lo que dirá el actor político que está detrás del expediente, o lo que dirá el miembro del jurado de enjuiciamiento que está detrás del expediente, ¿verdad? Y si vos tenés una causa, ¿verdad? Tendrías que agarrar el expediente, la ley y leer. Pero somos seres humanos. Entonces, ¿qué haces? Tenés que ver la prensa, el jurado, quién está detrás. Entonces pierde independencia. Es una locura lo que está diciendo. Pero es la verdad. Yo sé que la gente no dice eso. Porque da gusto decir que el juez solamente lee el expediente y falla de acuerdo a eso y no tiene miedo de ir al jurado. Es mentira. Es mentira. La realidad es que todos tenemos miedo de ir al jurado. Y está bien que tengamos miedo porque un gran poder tenemos los jueces como los fiscales. Pero tenemos que tener reglas claras. Tenemos que saber por qué nos vamos a ir. Porque si no se rompe el principio constitucional de juzgar. No te da la capacidad de juzgar A o B. Entonces habría que pedir dictamen al jurado si corresponde o no a la resolución y después de por ahí resolver. Me gustaría preguntarte, doctor Alegre, ¿cuántos jueces que vos conozcas, que recuerdes en estos últimos tiempos, en los últimos años, cuántos jueces fueron removidos por otorgar prisión preventiva? ¿Y cuántos jueces, y esto nos va a sonar un poquito más actual, fueron removidos por dar libertades? 5, que yo sepa. 5. Conozco directamente. Yo no digo que, de acuerdo a lo que tenga que atribuírsele al juez respecto a su responsabilidad, debe quedar impune, pero tampoco de manera injusta. Pero así también como somos duros para cuando dan libertades los jueces, también seamos duros cuando se aplican las prisiones preventivas. Les pedí sinceridad y me la dieron. Les agradezco realmente. Doctor Daniel Ledesma, doctor Martín Muñoz, muchísimas gracias. Un placer como siempre, doctor. ¿Vaso Gracias. medio Gracias, lleno o doctor. medio vacío para el año que viene? Final. Medio lleno. Siempre Medio que sea lleno. positivo. Medio lleno. Bueno, por lo menos tienen esperanza. Yo lo veo medio vacío. Y estamos trabajando en eso. Si nos cambia el tema del jurado, si no me cambia el marco legal, si no le dan a los jueces, fiscales estabilidad, si los políticos siguen metidos en cualquier expediente, si los medios de comunicación apuestan por cualquier expediente de acuerdo a su real saber y entender y de acuerdo a su línea editorial, y si los miembros del jurado o del Congreso siguen insistiendo en violar la independencia de la magistratura, vamos a seguir mal. Yo lo veo medio vacío. Lo veo medio vacío y veo que hay muchos conceptos para vaciar ese vaso. Así estoy yo. Así lo veo yo. Muchísimas gracias. A la vuelta al corte Gracias. vamos a hablar de un drama verdadero. Justamente se presentó como la panacea y al final de cuentas ha creado una bomba de tiempo que nos va a explotar en la cara. Y ya les aviso, nos va a explotar en la cara. A la vuelta del corte. INESIP presentó a principios de la semana pasada una obra muy interesante que habla de algo que nosotros estamos tocando ya desde hace varios programas en el año. La cuestión de las prisiones preventivas a rajatabla para todos, no importa de arriba para abajo, para todos, que fue presentado esto como la gran panacea, como la gran medida para enfrentar la inseguridad y la impunidad, y ahora se está convirtiendo en una bomba nuclear de tiempo. Y es en serio lo que le estoy diciendo. El sistema penitenciario está abarrotado. Es una locura lo que se hace. Entonces eso debería revertirse de alguna manera. Y presentó INESIP esta obra, que me gusta el subtítulo de la obra: Prisiones Paraguay, irracionalidad de la prisión preventiva, o irracionalidad de la prisión preventiva en Paraguay. Doctor Roque Orrego, investigador, analista, miembro de INESIP, que fue la institución que presentó esta interesante obra. Bienvenido. Gracias por la invitación, un cordial saludo a la audiencia y un gusto estar una vez más en este espacio tan importante para la comunidad jurídica y para el crecimiento del civismo en Paraguay. Siempre dando el espacio a este tipo de estudios. Obviamente, y algo la salvedad siguiente, están todos invitados, aquellas instituciones, aquellos organismos públicos o privados,
aquellos doctores y doctoras en Derecho, aquellos estudiosos de la materia que quieran presentar sus obras, su aporte a la bibliografía estadística o de análisis de nuestro país en la rama que tenga que ver con el programa, por favor, sean bienvenidos y están invitados. Con un sumo placer acá le damos espacio. Doctor Roque Orrego, ¿esta obra qué señala? Antes de entrar en eso, quiero simplemente señalar que esta obra se lleva a cabo gracias al apoyo de CONACYT. Es un concurso que hemos ganado con el apoyo de la Universidad Nacional. Utiliza datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y creo que lo más significativo que nos revela es, en primer lugar, que la prisión preventiva sigue siendo usada en Paraguay como una pena anticipada. Para los que no comprendan la diferencia, la prisión preventiva es la privación de la libertad al solo efecto de impedir la fuga o la obstrucción de la investigación de aquel que aguarda un juicio. La pena privativa de libertad es el condenado, es aquel que ya pasó por un juicio oral y público y por lo tanto fue condenado. ¿Qué es lo grave de la realidad paraguaya? Al 7 de septiembre de 2018 apenas el 23% de los encerrados penalmente habían pasado por un juicio y eran condenados. El 76%, un poquito más del 76%, están en prisión preventiva. Esta realidad paraguaya, ¿es compartida en toda América Latina? No. Otros países que tienen una estructura similar jurídica, como Costa Rica, como Chile, tienen exactamente la pirámide invertida. Tienen más condenados que prevenidos. ¿Cuál es otra realidad que nos revela? El miedo judicial. Existe un terror judicial a cautelar la libertad. De hecho, se registra en una investigación también hecha por INESID, la encuesta de victimización, de que el 97% de la población paraguaya vive un terrible miedo hacia el fenómeno de la delincuencia. Este pánico moral, así llamado en criminología, es correspondido a nivel judicial por un terror judicial a cumplir con la misión de proteger la libertad y a que se lleve a cabo la restricción de la libertad solamente en las condiciones que las leyes indican. Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué es esto? ¿Están tan desquiciados los jueces? Y la verdad que no están desquiciados. ¿Por qué? Porque más allá de las normas que no se cumplen en esta república en cuanto a la prisión preventiva y el encierro cautelar, existe una norma no escrita pero vigente y que es de que por mecanismos formales o informales se le exige al Poder Judicial y se le exige al juez tener mano dura con aquellos que son alcanzados por el sistema penal, pretendiendo que con eso se resguarde la seguridad de la ciudadanía. En realidad se causa un efecto contrario. ¿Cuál es el efecto? Y este es otro efecto que tiene el mal uso de la prisión preventiva. Se fomenta un sistema de investigación mediocre, Héctor. ¿Sí? Y este sistema mediocre es el incapaz de afectar a las grandes mafias que afectan terriblemente la vida republicana. Te escuché una vez afirmar, y es muy cierto, es un verdadero peligro el PCC y otros grupos que pueden ser desplazados y van ganando territorio en nuestras penitenciarías porque encuentran todo el clima propicio para poder llegar a hacer sus bautismos. Y si hoy no tenemos maras en Paraguay, mañana lo podremos tener como en Centroamérica porque la situación inhumana que vive en las cárceles, la situación de ilegalidad que es permitida en las cárceles, so pretexto de que solo así se puede enfrentar a la delincuencia, en realidad es un elemento criminógeno que fomenta la delincuencia. La investigación, quiero leer lo que dice un juez está diciendo esto. Te voy a ser sincero, si yo le rechazo a la fiscalía un pedido de prisión en un caso de crimen, mañana soy tapa de diario y voy a tener gente pidiendo justicia a los gritos acá afuera. En los casos de crímenes aplico la ley y bueno, es todo lo que puedo hacer. En realidad, si aplicase la ley, tal vez no declararía tan fácilmente el auto de prisión. Es que esa ley es una ley general y que de repente el juez está obligado a otorgar prisión preventiva, está obligado porque la modificación del artículo 245
del Código Penal hizo de que todo lo que fuera crimen más de 5 años, ya adentro, prisión Claro. preventiva. A eso me quería referir, pero más que el factor legal, porque esa norma debe recibir un control de convencionalidad conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia y es inaplicable en el sentido de usurpar el poder que tiene el juez de decidir de que no corresponde aplicar prisión y corresponde aplicar una medida alternativa. Ahora, ¿por qué no hacen esto los jueces? Es por el miedo que se tiene, porque se genera una presión hacia el magistrado, como bien indica este juez, por una parte, con las publicaciones, la televisión, interviniendo y creando toda una percepción en torno al caso, y por otra parte, un elemento central, el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El jurado de enjuiciamiento de magistrados, recordemos, es un ente que conserva una facultad que es inconstitucional, la de llevar a cabo un proceso de juicio en donde es juez y parte, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como dice otro juez en sus observaciones, llegás a decidir en contra y das la libertad y das una medida alternativa y al día siguiente el jurado de enjuiciamiento pide tus antecedentes y te ves enjuiciado. Es decir, hay un temor y hay un disciplinamiento del juez en torno a un rol que no es su rol. El juez está hecho para cautelar la libertad de las personas. Ese es el juez Ese es penal de garantía. El sí. juez y todo juez. Sí. Todo juez está para proteger la libertad y la dignidad de la persona. Con esto tiene que quedar claro, nosotros no decimos que no deba ser aplicada ni la pena privativa de libertad después de un juicio cuando se encuentre culpable y responsable penalmente a alguien, ni siquiera la prisión preventiva para evitar realmente la fuga o la obstrucción de la investigación. Pero el análisis de las resoluciones que se ha hecho en la investigación revela de que las prisiones son infundadas. Como vos decís, simplemente se dice es crimen y por lo tanto corresponde aplicar prisión porque no se puede dar medida alternativa. Sí. Sin embargo, el artículo 125 del Código Procesal Penal obliga siempre y en todo momento a fundar una resolución. No es que porque sea crimen lo que se está discutiendo, se está investigando, el juez esté relevado de la obligación que tiene de fundar cuáles son los motivos que le acreditan peligro de fuga u obstrucción de la investigación para que se aplique a un sospechoso de cometer un crimen la prisión preventiva. Sin embargo, la interpretación es de facilitar el encierro penal y así llegamos a este caos. Hoy somos el cuarto país en el mundo con mayor prisión preventiva. ¿Detrás de qué país, te acordás? Puedo decirte porque sé de dónde se encuentra. A ver, y a ver. A nivel mundial. A nivel A mundial. ver. Libia, Andorra y Mónaco son los únicos que nos ganan. Después ya venimos nosotros. Libia. Libia, Andorra, Andorra y y Mónaco. Mónaco. ¿Te imaginas vos? Y Fuertísimos. esto es muy fuerte. Fíjense de que la encuesta nacional de victimización revela que el 93% de la población ve todos los días la televisión y la gente se informa de la criminalidad básicamente a partir de una telecriminología, de lo que de la imagen transmitida por los medios sobre la criminalidad. La gente vive pensando que estamos en un país terriblemente peligroso y eso es reflejado por leyes que son dictadas bajo esos fundamentos en el Poder Legislativo. Bajo esa presión. Bajo esa presión. Por leyes dictadas bajo esos fundamentos. Por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que justamente rechaza la inconstitucionalidad de la ley que acabas de criticar, ¿verdad? Y así como estos órganos del Estado siguen esta política de, entre comillas, mano dura, la gente exige esto y el Poder Judicial acoge esta presión que se hace institucional a través de recomendaciones, de acordadas, de decisiones de la Corte, de procesos de enjuiciamiento. Y yo te diría, ¿conoces algún juez que haya sido enjuiciado y destituido por ejemplo, tener como hubo jueces que tuvieron más de un año con posterioridad al compurgamiento de pena mínima a la persona privada de libertad en prisión preventiva? No tenemos conocimiento de ello. Sin embargo, jueces que fueron destituidos por aplicar medidas alternativas o sustitutivas, sí tenemos
Entonces, todo esto crea un disciplinamiento judicial en donde los factores extralegales, sobre todo que hacen a la construcción del miedo de los jueces, de la falta de independencia judicial para examinar el caso y ver la pertinencia real de la aplicación de la medida, es lo que distorsiona todo el sistema constitucional. ¿Por qué esto no nos llama la atención? Porque históricamente el Paraguay es un país en donde el juicio previo ha sido más que nada una declaración normativa sin mucha vigencia. Recordemos que nuestra cantidad de condenados hasta 1999 era de 7% de las personas encerradas penalmente. Recién con el actual Código Procesal Penal se aumentó en un año 50% la cantidad de condenados y hoy estamos por los 23%, que es bastante poco para la evolución que debía haber tenido el fenómeno de un encierro que compartimos debe aplicarse, pero bajo las condiciones de ley. Y vuelvo a insistir, si creemos, como vos decís, que esta es la panacea, encerrar con facilidad, encerrar solamente por sospecha, encerrar sin tener la certeza de que la persona es responsable de aquello que se le atribuye, estamos muy equivocados, porque lo que hacemos es crear un sistema policial, fiscal y judicial mediocre, incapaz de afrontar las mafias organizadas que ya operan y otras que nos vienen encima y ante las cuales tenemos una fragilidad en el sistema penal porque estamos encerrando básicamente a gente sin poder, a gente empobrecida, a gente excluida, haciendo que el sistema penal acompañe un sistema de exclusión social en donde además no se da ningún tratamiento penitenciario real y esto es obviado por el Poder Judicial, por el temor y el populismo punitivo que se desarrolla rampante desde todos los poderes del Estado. Ni sé más qué decir. Yo creo que estamos haciendo el anuncio de algo que va a pasar. No quiero ser ave de mal agüero, estoy simplemente con una intolerancia total y absoluta al discurso vacío, al discurso sin ideas. Por eso no tengo más paciencia al discurso. Quiero ideas, quiero cosas concretas, quiero que me digan qué va a pasar, por ejemplo. O quiero que me digas, Roque, con toda esta situación, ¿qué se puede decir que se nos viene? ¿Qué consecuencia puede darse a esta situación? La consecuencia puede ser que el PSC siga bautizando gente, que crezca. No solamente, su el Comando Bermelo también. También, que localmente se desarrollen nuevas formas de asociación criminal desde las cárceles. Hoy tenemos registrado que la extorsión es uno de los delitos más recurrentes dentro de la sociedad paraguaya a través de la encuesta de victimización. Se pueden dar hechos realmente lamentables para la sociedad y por lo tanto es hora de acabar con el populismo. Yo sé de que no va a gustar a la ciudadanía que un legislador insista sobre la necesidad de penas alternativas que lleven a un verdadero tratamiento de la situación de la persona que tiene un abordaje ya penal de intervención por parte del Estado, como son las penas de reclusión de fin de semana, por ejemplo, que se utilizan en otros países, la participación en programas de estudio, pero Héctor, tenemos una realidad, más del 50% de las mujeres presas en Paraguay están por microtráfico. ¿De qué nos habla esa realidad? De que son madres, porque son madres, la mayoría de ellas, ¿verdad?, que recurren a un modelo de vida por las faltas de oportunidades que da el sistema económico para una inserción. Si nosotros trabajásemos en un orden jurídico que permitiese un abordaje que dé dichas oportunidades, estaríamos siendo mucho más eficaces en la lucha contra la delincuencia. Pero esto no gusta. Lo que gusta es decir de que vamos a aumentar las penas, se trabaja en aumentar las penas y que vamos a tener una respuesta draconiana. La respuesta draconiana nos dará otra respuesta draconiana. Y espero que no tengamos que estar lamentando, sino utilicemos la ciencia, el conocimiento, lo que nos permiten justamente investigaciones serias, como las financiadas en este caso por el CONACYT, para que a partir de datos ciertos se pueda construir una realidad distinta. Doctor Roque Orrego, muchísimas gracias. Gracias a vos. Era el doctor Roque Orrego con esta obra presentada por INESIP, bastante interesante,
que es irracionalidad de la prisión preventiva en Paraguay. Gracias, doctor Orrego. Me dejó con más mal humor todavía esto. Pues me pinta una realidad que nos va a golpear en la cara como un tren a 120 kilómetros por hora. Y no hay nadie que pueda parar eso. Y espero que sigamos haciendo cosas como este programa para poder crear conciencia y una reacción favorable a tiempo, porque estamos todavía a tiempo. A la vuelta del corte vamos a tener la historia particular de una mujer que lo único que quiere es justicia. Hoy nos acompaña la señora Lilian Cardoso, que tiene una historia bastante pesada, por así decirlo, y lo que ella quiere es que todo lo que ella pasó, quiere que la justicia actúe. Doctor, ¿cómo está, señora Lilian? Bienvenida y gracias por acercarse a nosotros. ¿Cuál es el caso de usted? Muchas gracias a ella, le agradezco el espacio que me brindaron. Quiero hacer público una vez más todo lo que fue mi historia. Es una historia de violencia familiar la cual vengo luchando hace 3 años, desde el 2015, que me animé a la primera denuncia a realizarlo, ¿verdad? Más bien me animé porque mi hijo, en aquel entonces de 11 años, ya fue testigo presencial de la violencia y esa fue mi motivación. Sufrí 3 años, continuado del 2002 hasta el 2015, que me animé a denunciar violencia familiar, tanto física como psicológica, ¿verdad? Agregué acá a las carpetas fiscales las fotos, los diagnósticos médicos de la forma en la que me dejó mi expareja, Víctor Javier Sosa da Costa, el cual, la primera denuncia la cual me animé a hacer fue el 1 de diciembre del 2015. Ya después de haber sufrido, como dije, 3 años sin tener apoyo, sin que nadie sepa absolutamente nada. Fue una agresión que viví yo sola en silencio, porque vivíamos solamente los 3 con mi hijo. Nunca mi hijo presenció ninguna violencia, ¿verdad? Excepto hasta que la última vez que ella lo hizo, y ahí dije, basta. Me animé, me fui, hice mi denuncia, directamente al día siguiente ya pasó a la fiscalía. Fue imputado después de 2 años. De 2 años en el cual, por más de que yo había denunciado en 2015, en aquel entonces el fiscal Planás de Lambaré había atajado la causa casi prácticamente por 2 años. Cuando yo fui a denunciar, fiscal Planás, pero me dijo absolutamente de todo, pero victimizándome más en vez de darme una mano, siendo que él era el que debía estar ayudándome. Cuando yo tenía fotos, cuando yo tenía ya diagnósticos médicos del centro de Lambaré, del Centro de Salud de Lambaré, en el cual especifica y dice exclusivamente que fui víctima de violencia. Tengo un estudio psicovictimológico, el cual también me ampara de que fui víctima. Pero ¿qué pasa? De que en tantos años justo cayó en el juzgado de garantía número 3 de Ana Esquivel, y me dice que porque pasó demasiados años desde el momento en que yo denuncié hasta el momento en que se hizo la acusación, imputación y acusación, él está libre. Él no tiene prisión. Él tiene que ir a firmar todos los meses el libro, el cual no cumple. Él no tiene prohibición de salida al país, puede salir las veces que quiera. Acaba de venir de Punta Cana, por ejemplo. Acá tenemos el libro del cual él tenía que haber firmado todos los meses. Desde julio del 2017 él tiene medidas alternativas a la prisión. La única vez que se fue a firmar fue febrero del 2018. Hasta hoy nunca más. O sea, es muy ideal lo que estuvieron diciendo justamente los panelistas anteriores de una justicia
rápida, cosa que no tenemos, a pesar de que fui víctima constante de amenazas, no solamente de él, incluso de sus familiares durante ese proceso de 2 años, que por fin y por gracia de Dios se cambió el fiscal y entró Teresita Martínez, sí, la cual realmente hizo, Teresita Torres, perdón. ¿Y cómo está la causa ahora? Hoy la causa se elevó a juicio oral y público. El 29 fue nuestro juicio oral y público, el cual también vimos bastante parcialidad de parte del tribunal para con la defensa. Cualquier planteamiento que mi abogado hacía, porque yo tengo querella reconocida, era rechazado. Todo lo que la defensa pedía eran aceptadas. Le doy un ejemplo nada más, que las pruebas admitidas en la audiencia preliminar no pueden ser motivos después de exclusión en un juicio oral y público. No, ya están dentro del expediente. Ya están dentro del expediente. Cosa que se tomó la libertad, el tribunal de sentencia, de excluir. ¿Qué excluyó? Las fotos. ¿Por qué? Porque supuestamente no tenían fecha cierta. ¿Y para qué está mi denuncia? ¿Para qué está mi diagnóstico médico? Que me avalan que las fotos eran las marcas que yo tenía en el cuerpo el día que yo denuncié. Entonces, ¿qué pasó el 29 de noviembre? Ahora, el tribunal de sentencia rechaza. Lo absuelve. No, rechaza, volvió a presentar la defensa del mismo incidente para excluir las fotos y mi estudio victimológico en la preliminar, en el cual la jueza de garantía rechazó y admitió las pruebas. Sí. El mismo incidente presenta en el juicio oral y público. Y acá sí el tribunal rechaza las fotos. ¿Bajo qué argumento? Sin fundamento. Está sin fundamento, solamente dice hacer lugar porque no tiene fecha cierta. Nada más. ¿Y quiénes son los miembros del tribunal? Los miembros del tribunal son, como presidenta tenemos a Fátima Rojas y como miembros a Julio César López y Gladys Carolina Bernal. Qué raro, qué particularidad, porque no sé hasta qué punto se pueden excluir las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Procesalmente... Procesalmente es inadmisible, Es inadmisible. No se puede. Es más, no termina. Desde ahí luego nosotros empezamos, pero ¿qué pasa acá? Entonces, el momento también que nosotros quisimos incluir la declaración de mi hijo, ya que ella tiene 14 años a hoy, porque fue el único testigo presencial, también a eso sí se opusieron, ¿verdad? A lo mejor puede ser que se hayan opuesto porque en es el su menor edad, revictimización. Exacto, o sea, eso entendí, no hay ningún problema. Pero en el momento en el que rechazan una prueba ya admitida y cuando transcriben lo que es la denuncia, o sea, la declaración de este señor Víctor Javier Sosa da Costa, los transcriben en 8 páginas. Volví a ser víctima de cantidad de, pero palabras irreproducibles que dijo respecto a mi persona. En cambio, mi declaración de 1 hora y media lo hizo en un párrafo, siendo yo víctima. Particularidades. Particularidades que voy a tener, o sea, yo dije, ay no, pero acá, ¿qué está pasando? Si es que yo dije, bueno, si sale una sentencia en mi contra, apelo, pero ¿cómo yo voy a ir a apelar con un acta redactado de esta manera? 8 páginas a la declaración indagatoria de él, un párrafo a mi declaración, siendo yo víctima, lo de la psicóloga, un párrafo. ¿Qué resolvió el tribunal? El tribunal, yo desde el lunes, el 17 justamente, yo le metí una recusación al tribunal en pleno. Al pleno le recusé porque yo ya me sentía ya que mis garantías constitucionales no estaban. Eso está en Cámara de Apelación. Ahora fue a Cámara de Apelación, yo también recusé a Cámara de Apelación. ¿Por qué? Porque cuando yo había apelado las medidas alternativas a la prisión que había otorgado Ana Esquivel, ellos me rechazaron. O sea que dijeron que estaba bien que tenga medidas cuando estamos hablando de un crimen, ¿verdad?
Entonces, al momento ya de que ellos intervinieron en la causa, yo ahora recusé también a la parte de lo que es la A garantía. mí lo que me llama la atención, y voy a leer el Código Procesal otra vez, el tema de la exclusión de pruebas admitidas. No se puede. El 329 te dice. El 329. El 329 Del te procesal. dice del procesal que 329. ellos no pueden excluir, o sea, no pueden admitir un incidente ya planteado en la audiencia preliminar. Y ellos ya plantearon en la audiencia preliminar el incidente de exclusión de estas fotos. Y fue rechazado. Finalmente, ¿qué pedís, doctor? Lo único que pido es justicia. Lo único que pido es que se haga justicia. Llevo más de 3 años luchando con esto. Y pido y le digo a las personas que están pasando por esto, no dejen manipularse o no dejen llevarse tantos años. Perfecto. Lilian Cardoso, señora, gracias por tu testimonio. Gracias a ustedes por recibirme. Y gracias a ustedes por haber acompañado esta edición de Causa Justa, de pre-Navidad. Espero realmente que esta Nochebuena, ustedes, mañana, lunes, ustedes la reciban en paz, en familia, en tranquilidad, en alegría, y que al momento de elevar las copas brinden por un año pleno en salud, en respeto, por un pleno año en unidad y por un pleno año en alegría. ¿Por qué no? Que todos ustedes, aquellos que tienen la fe y aquellos que creen en un ser superior, que realmente puedan recibir la Navidad, la Natividad en el ámbito de esa fe. Muy buenas noches.